Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Llegamos allí, montamos la tienda y eso, estuvimos haciendo fotos al sitio y nada, bien, tranquilos por la tarde. Se hizo de noche ya y nos metimos a la tienda a intentar dormir y empezó por lo que sentimos pasos, voces, gente una persona dentro de la tienda. Los pasos sentimos que era como alguien mayor, como un hombre mayor. Y nos empezaron a dar golpes en la tienda. Luego tuvimos que salir porque nos dijeron que si nos quedábamos allí a lo mejor nos pasaría algo más. Y salimos y quitamos la tienda de ese sitio. Intentamos buscar un sitio para ponerla mejor. Y fuimos investigando y encontramos una tumba. 1:09, 19,2 grados. Enrique Chazarra, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tú cómo estás? ¿Qué es lo que estás viendo? Pues yo ahora estoy aquí pasando un poquito de frío. Estoy en plena naturaleza sobre una necrópolis del Bajo Medievo y enfrente mío pues veo unas formas blancas que asemejan a unas ruinas. Y todo esto bajo un cielo estrellado pues bastante bonito, la verdad. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Nuestro corresponsal y querido amigo Enrique Chazarra, a estas horas de la madrugada, en un lugar que tiene que ver, indiscutiblemente, con ese testimonio que hemos puesto al inicio de este programa, uno de tantos, ¿no?, que hablan de un lugar mítico, legendario, no sabemos hasta qué punto la realidad y la leyenda se entremezclan. Una tienda de campaña, unos sonidos. ¿Cuánta gente ha salido asustada de allí? ¿Cuánta gente, verdad, Carmen? Muchas personas han oído cosas extrañas, latidos de corazón, muchos de los testigos, sobre todo por las noches, cerca de un lugar que ya se ha convertido en un icono del misterio. Han oído ruidos, han visto extrañas figuras paseando por los caminos que acceden hasta ese lugar. Y no ha sido uno ni dos, sino bastantes. Milenio 3, estamos todos. Nuestro compañero Noel Calero en la nave del misterio, nuestro compañero Alberto Granados y bueno, todo el equipo dispuestos a pasar una noche, bueno, distinta, diferente, porque aunque parezca mentira, pocas veces se ha conectado con este lugar concreto de la geografía española, un lugar que vamos a intentar conocer con bastante profundidad, un lugar donde nunca dejan de pasar cosas, un lugar del que se ha escrito mucho, pero del que sigue sin saberse toda la verdad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Don Enrique Chazarra, así que delante de unas tumbas, imagino que son las famosas tumbas excavadas en la roca que mucha gente que va a Ochate, el pueblo maldito, pocas veces localiza. Hay que tener cierta pericia para llegar hasta ellas, ¿verdad, compañero? Efectivamente, son unas tumbas antropomórficas excavadas en roca que están a las afueras de las ruinas de Ochate, sobre un cerro que la verdad, si no sabes dónde están o te guían, pues es difícil localizarlas. ¿Cómo son esas tumbas, Enrique? Pues ahora mismo las estoy alumbrando con la linterna y veo lo que estaba comentando, veo cómo son su forma antropomórfica, cómo se nota perfectamente la forma del cuerpo humano, ¿no?, que se depositaba en esta tumba, y se pueden apreciar 4 o 5 en un estado bastante bueno, porque con el paso del tiempo este cerro se ha ido derruyendo y algunas de ellas han desaparecido en las laderas cercanas. Pues esta noche, queridos amigos, Milenio 3 en vivo, desde Ochate, el pueblo maldito, Puerta del Frío, Puerta Secreta, Paso de los Lobos, tantos y tantos nombres, y tantos años, yo creo que más de 10, desde que junto a Enrique Chazarra y otros compañeros pues pudimos siquiera abrir la cerradura de ese pueblo de los misterios. Carmen, abrimos nosotros la cerradura de los mensajes del 7640, porque yo estoy seguro que va a haber aluvión de peticiones para los compañeros que tenemos destacados en Ochate, porque lo que hemos hecho, nos lo han permitido ellos, es interceder, casi entrometernos, para eso somos periodistas, en lo que es una de las noches de investigación de un grupo muy activo que, con gente sobre todo ubicada en Vitoria, está, bueno, removiendo la historia de Ochate, y queremos conocer un montón de cosas con ellos. Claro que sí, Iker, como siempre, líneas abiertas en el 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis. Si queréis preguntarles en directo
a nuestros corresponsales que se encuentran allí en Ochate esta noche algo de lo que puedan ver, de lo que puedan tocar, incluso de lo que con su teléfono se pueda escuchar, pues podéis hacerlo a través de esa vía 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Enrique, esas tumbas misteriosas han dado mucho que hablar. ¿Se puede ubicar la época y podemos saber por qué demonios están ahí en concreto en un otro lugar? Pues estas tumbas se han datado en el Bajo Medievo, como te decía antes, aproximadamente entre los siglos 9 y 10, y de alguna manera están ubicadas ahí. Hasta ahora se había comentado como que su ubicación era un tanto misteriosa, pero las investigaciones que se están llevando a cabo denotan que esa ubicación no es porque sí, sino porque cerca de esta necrópolis ha podido existir algún tipo de templo, algún tipo de iglesia, algún tipo de inmueble religioso. Entonces, aquí en la zona de Álava, de Treviño, Condado de Treviño, es típico que este tipo de tumbas antropomórficas estén cerca de un templo religioso. Lo que sucede es que hasta la fecha aquí no hemos podido encontrar restos de ese posible templo que te estoy comentando. Oye, Enrique, vamos a ver, Ochate, luego conectaremos con la torre, con el lugar más emblemático, el lugar que incluso, bueno, ha aparecido hasta en portadas de libros, en portadas de revistas, en diversos reportajes. Parece que es el lugar que se ubica la gente para llegar hasta ese sitio, cuya etimología tampoco acabamos de comprender. Y para resumirlo muchísimo, aunque la gente puede disfrutar de vuestras investigaciones, tanto en el programa de Vitoria hace casi un año, con tantos amigos, como en Miranda de Ebro el pasado 3 de junio, lo que podíamos decir, para resumir, es que Ochate es el gran pueblo legendario en cuanto al malditismo, en cuanto a las epidemias que asolan una zona. No sabemos hasta qué punto hay parte de ficción, de realidad, de malinterpretación, pero por lo menos las primeras fuentes sobre esta historia, sobre este malditismo, parten de un investigador, Prudencio Muguruza, en aquel tiempo empleado de la Caja de Ahorros de Vitoria. Observa un extraño objeto volante no identificado, lo fotografía, y lo fotografía en un lugar que siempre parece muerto, que siempre parece olvidado por el propio entorno. Se cuenta a partir de entonces, a raíz de esos reportajes, que Ochate sufre 3 epidemias concretas, que diezman a toda la población, que el resto de pobladores de los pueblos cercanos de esa tranquila zona del condado de Treviño se convierten en enterradores prácticamente de esa gente que, como en un gotero, prácticamente paso a paso van desapareciendo. ¿Cómo está hoy Ochate? ¿Cómo sería la fotografía, Enrique, de cualquier amigo que, con todo el respeto, si hay que decirlo, con toda la precaución, con toda la caballerosidad que hay que tener en estos casos, tiene que acercarse a Ochate? ¿Se sigue palpando, Enrique, y sé que tú eres bastante escéptico en muchos temas, se sigue palpando ese algo que quizá tú ahora, delante de esas tumbas de niños o de gente muy pequeña, pues puedes percibir perfectamente? Hombre, hay que reconocer que escuchando el testimonio inicial que poníais al principio del programa y estando aquí solo como estoy yo ahora encima de las tumbas, pues estos testimonios son sobrecogedores, ¿no? Incluso para el más escéptico de los investigadores, como tú bien me definías. Lo que está claro que la fotografía del lugar, aunque es una observación muy personal, a mí siempre me ha transmitido esta zona una total tranquilidad. Así como hay gente que tiene una sensación de intranquilidad, de ansiedad, de nerviosismo. Mi opinión personal, insisto, es una zona de total tranquilidad, pero tanto de día como de noche. Ahora mismo estoy aquí solo, a oscuras, con las ruinas de Ochate al fondo, y de alguna manera, lo que te decía, oyendo esos testimonios, son sobrecogedores. Pero no obstante, esa sensación de tranquilidad, te lo digo sinceramente, vamos, me invade por completo. Es curioso porque la hemos sentido juntos incluso allí, esa tranquilidad, esa paz extraña, esa falta de sonidos. ¿Se escuchan muchas cosas en Ochate cuando el equipo de investigación llega allí de noche, Enrique? Bueno, por supuesto, ten en cuenta que estamos en plena naturaleza, en pleno campo, y aquí los ruidos por la noche nos surgen por doquier. Y hay que tener un poco la precaución de no sugestionarse, de no interpretar ruidos completamente normales con ruidos sobrenaturales, vamos a definirlos así, porque basta que Ochate ya tiene una fama, basta que Ochate tiene ya, digamos, un bagaje paranormal, entre comillas, sobre estos temas. Pues el hecho de un ruido que puede ser completamente normal, pues aquí se corre el riesgo de interpretarlo como paranormal, lógicamente. Yo creo que, bueno, casi todos los oyentes de Milenio 3, aunque estamos hablando ahora mismo a un público nuevo, el que nos acompaña en las ediciones del sábado de 1 a 3, habrá oído hablar de Ochate y habrá escuchado en alguna ocasión esas voces más o menos tenebrosas de una niña o de una mujer madura que en el torreón principal del siglo XII-XIII de esta población, pues al parecer técnicos de radio en Vitoria captan en 1986 y que decían Pándora,
qué hace la puerta cerrada. A partir de ahí, y a partir de esa experiencia inicial que hemos contado del supuesto ovni, pasan muchas más cosas y se empieza a hacer casi una romería, un peregrinaje, que ya ha ido remitiendo con el tiempo. Se habla de desapariciones, de combustiones espontáneas, de apariciones de gente que, lo hemos comprobado, no quiere volver ni loco a ese lugar. Pero hoy, esta noche, vamos a conocer un Ochate que tampoco ha salido mucho a la luz. La ermita de Burgondo, las ruinas, no solo la torre y esa explanada es Ochate, hay muchas más cosas, y esta noche es la noche. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Enrique, por cierto, noche, me decías, estrellada, por lo menos eso es un aliciente, porque a veces la noche en Ochate es absolutamente negra. Hablando de los pobladores de Ochate, sabemos que las investigaciones continúan. Sabemos que incluso puede haber una epidemia más que añadir, o que restar, o quizás sea la única, que ocurrió más cerca en el tiempo. Hablamos siempre del siglo XIX, pero en pleno siglo XX estáis localizando historias, algunas nos las contasteis en Vitoria y en Miranda, sorprendentes. Los pobladores de ese lugar sufrieron realmente el azote de determinadas pestes. Algunas más o menos cerca, casi en los años 20, ¿no? Efectivamente, aquí, aunque siempre hemos hablado de las típicas epidemias que antes comentabas, del tifus, la viruela y el cólera, hay que decir que hasta la fecha no hemos podido constatar esas epidemias de una manera documental. Lo que sí se ha podido comprobar de manera documental, incluso testimonial, con gente de la zona de Treviño, es de que Ochate fue azotado por la fiebre del 18, la fiebre española, tan popularmente conocida estos días, debido a una investigación que están haciendo los científicos intentando comprobar este virus para poder paliar las epidemias que están surgiendo en Asia. Ya nos están llegando algunas preguntas y también algunos testimonios de personas que han estado en Ochate, como el de Javier de Bilbao, que nos dice: conoció a una persona que estuvo allí, no me quiso decir lo que le pasó, pero me dijo que no volverá jamás. También te piden, Diego desde Badajoz, que si puedes poner el teléfono en alguna de las tumbas, si se oiría algo fuera de lo normal. ¿Es fácil llegar hasta allí? Bueno, yo creo que poner el teléfono en la tumba no nos iba a sacar el sonido del viento, porque no estamos emitiendo, como por ejemplo hizo Francisco Contreras y Santiago Camacho en la Cueva de la Luna hace unas semanas, que había una línea telefónica con 200 metros de cable. En este caso es a puro móvil, y claro, no creo que se escuchen muchas cosas, pero por cierto, es fácil llegar, Enrique, porque mucha gente, muchísima, nos escribe que llega a la torre, pero no sabe dónde están esos sepulcros. Sí, lo que pasa es que los sepulcros siempre se interpretan que están en el mismo pueblo, y hay que dejar bien claro que están antes de llegar al pueblo. Hay un pequeño cerro a las afueras de Ochate, y lógicamente, si no se conocen, como antes te comentaba, es difícil encontrarlas. Además, hasta que no estás encima de ellas prácticamente no se ven, es decir, no hay ninguna señalización o algún tipo de piedra que denote o de alguna manera desvele dónde están las tumbas, y hasta que no estás encima de ellas no las ves. Al hilo un poco de lo que comentaba este oyente, pues hombre, no sé si sois conscientes o se oye el viento que corre por aquí a través del móvil, que es bastante fresquito, por cierto. Esas tumbas, Carmen, que tú hiciste una medida además peculiar metiéndote en una de ellas, gente muy pequeña, ¿no? Sí, eran gente sobre todo de pequeña estatura. No se sabe muy bien si eran niños porque, vamos, yo no estoy muy gruesa y se cabía perfectamente, y un niño tenía que ser mucho más menudo. Para mí eran gente adulta pero de pequeñas dimensiones, y eso también lo constataría la puerta pequeñita que hay arriba en la ermita, que era una puerta también de muy pequeña dimensión, de muy baja altura, por donde debían entrar personas pues de pequeña estatura. Pues vamos a conocer esas zonas. Tú, Enrique, desde donde estás, desde esas tumbas, esos sepulcros de los que tanto se ha hablado, se han ubicado hacia el siglo X, hay diferentes teorías: quién eran, por qué están ahí, qué pobladores son esos, por qué Ochate en diferentes momentos de la historia desaparece. Es curioso, en diversas nóminas o censos de la época, con la de San Millán, aparece con otros nombres, Goate, y de repente desaparece en el tiempo. Pero tú desde allí, por ejemplo, ves las ruinas, ¿no, Enrique? ¿Ves las ruinas? Sí, el granero, ¿lo ves? Bueno, lo primero que se ve es la torre, el icono, digamos, de Ochate, ¿no? De esa portada de tu libro Enigmas sin resolver, que digamos ya es todo un tópico de Ochate, la famosa torre, y se puede ver más que nada gracias al cielo estrellado que hace, y es la figura blanquecina de la torre se ve de lejos, y luego se intuyen una serie de ruinas alrededor, pero digamos lo que mejor se ve antes de llegar a Ochate es la famosa torre. Es como un faro, ¿verdad, Enrique? Efectivamente, es la guía, digamos, sobre todo a la hora de adentrarse desde las carreteras de Treviño al monte interior en el que está Ochate. La torre es un faro guía que, vamos,
lógicamente la ubicas enseguida y localizas las ruinas del pueblo. Bueno, pues nos preguntan incluso si se han hecho en alguna ocasión en el 7640 psicofonías, grabaciones en las tumbas. Quizá esta sea la noche. Todo el material que se recoja, pues bueno, ya iremos revisándolo. Creo que en las ruinas tenemos a otro querido compañero. Él es Julio Corral, que está haciendo también unas investigaciones arduas, laboriosas, no solo en Ochate, sino intentando buscar el origen, el misterio primigenio de esa gente que al parecer, pues no sé, no era bien querida, por lo menos es lo que cuenta la leyenda. Y Julio Corral creo que está muy cerca de esas ruinas, de esa especie de pequeñas casas de piedra que todavía quedan junto a la torre, y donde han pasado cosas bastante raras, hay que decirlo, y vamos a contar algunas de ellas, que aquí al equipo, y concretamente Carmen, tú sacaste una fotografía bien misteriosa que publicaste en su día en Más Allá, en aquel programa fallido que hicimos en su día desde Ochate, que nunca se pudo emitir, que se perdió, que se volatilizó. Ahí está Julio Corral, una de las almas de ese grupo tan efectivo de amigos de Ochate. Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿dónde estás ahora mismo? Pues estoy en el centro de una de esas casas que están en ruinas, en un lugar, la verdad, que bastante inquietante, como os contaré después. En concreto, esta casa es bastante inquietante lo que ocurrió aquí. ¿Y por qué? Cuenta, Pues, te escuchamos todos. Bien, sabéis que llevamos cosa de un año investigando, intentando descubrir cosas, sobre todo cosas nuevas que no se sabían sobre Ochate, y hemos tenido acceso a una historia que ocurrió pues aproximadamente hace unos 75 años y que hemos tenido la suerte también de poder corroborar con varias incluso testigos de lo que ocurrió. Y nada, si queréis os comento un poco que... Por supuesto. Que lo que pasó. Estoy exactamente en un sitio en el que, como te decía, hace unos 75 años hubo un terrible asesinato y que probablemente sea el suceso más violento que nunca haya ocurrido en Ochate. En estas mismas ruinas que estoy pisando ahora, aunque solo quedan apenas unas piedras, se levantaba una casa, y aquí era donde dos hermanos que se llamaban Jacinto y Trincado guardaban un rebaño de cabras y de ovejas. Ellos vivían en la localidad de Iniruri, que está un poquito más abajo, apenas a 3 kilómetros, y todas las mañanas subían aquí a Ochate para dar de comer a los animales, a cuidarlos y llevarlos a pastar. Una noche, y sin que nadie llegue a comprender exactamente qué ocurrió, hubo una violenta discusión entre ellos, y a la mañana siguiente Jacinto subió aquí mucho antes de lo acostumbrado para preparar la trama de lo que iba a ser su venganza contra su hermano. Exactamente aquí, Jacinto esperó a su hermano, y cuando abrió la puerta le disparó a cajarro con una escopeta de postas de un gran calibre. No lo llegó a matar, lo dejó malherido, pero cogió una porra de madera y le estuvo golpeando la cabeza hasta llegar a destrozarle el cráneo. Madre mía, en esa casa donde estás tú ahora. Exactamente donde estoy ahora. Luego después esta persona bajó los 15 kilómetros que nos separan de Miranda de Ebro y llegó allí a entregarse a la Guardia Civil. La cuestión está en que mientras iban pasando las horas y los familiares veían que no volvían, pues bueno, subieron aquí con una persona, es curioso, con una persona que probablemente te suene el nombre, con Víctor Moraza. Sí, señor. Llegó a subir aquí, y la verdad es que hay que imaginar un poco la imagen cuando abrieron la puerta y se encontraron pues a esta persona con la cabeza completamente destrozada y el suelo completamente lleno de sangre. Eso ocurrió exactamente donde estoy ahora mismo sentado. Pues el buen amigo don Julio Corral nos ha dejado a todos, yo creo, un poco con la carne de gallina. Fíjate que hemos estado tiempo investigando en Ochate. Esto es lo que tiene Milenio 3, la magia de la radio en general. Hemos aprendido una cosa nueva, el crimen de Ochate. Madre mía, yo no tenía ni idea y se me ha puesto la carne de gallina porque estoy viendo ese lugar exacto donde se cuentan cosas tremendas también, esa zona de Ochate que yo no sé, Julio, pero... Bueno, has hablado de Víctor Moraza, para quien no lo sepa, porque no tienen por qué saberlo. Víctor Moraza es uno de los protagonistas de la leyenda historia de Ochate, porque es uno de los testigos ya de visiones de esos supuestos objetos o esferas de luz, como queramos llamarlo, cada uno tiene una forma, que se precipitaban en la zona de la torre. Se cuenta también que luego aparecieron cosas, pero fíjate, en ese granero, en ese lugar, en esa zona, también ocurre algo muy extraño. Yo recuerdo como si fuera ahora mismo cuando estábamos en aquel mes de junio, mayo del 2003, haciendo ese programa que nunca salió a la luz, en una pequeña mesa de camping con Juan Luis, el técnico de Radio Vitoria, al que le mandamos un fortísimo abrazo, de Ser Vitoria, con Prude Muguruza, con Roberto Pérez, con Miquel Colmenero, y teníamos todas esas sensaciones extrañas, ¿verdad? Luego al revelar las fotos, Carmen, bueno, puede ser no, seguro que es una anomalía casual, pero en ese entorno, claro, tiene una sensación uno. Tú hiciste un barrido
Y tú has estado en muchos sitios, pocas veces te pones nerviosa, hiciste un barrido, estabas inquieta. Yo creo que estábamos todos un poco inquietos. Cuando estábamos en esa mesa grabando el programa, estaban los minidiscs encima de la mesa, estaba el técnico con la mesa de mezclas que habíamos subido desde el coche varios kilómetros hasta llegar casi al lado de la torre de Ochate, y estábamos todos sentados alrededor de esa mesa y de los micrófonos. Y yo me di cuenta de una cosa, no hacíamos más que mirar hacia atrás. No nos decíamos nada entre nosotros, pero mirábamos por el rabillo del ojo. En determinado momento paramos en la grabación de ese programa y empezamos a hacer una toma fotográfica alrededor de todo lo que era Ochate. Y que en todas las tomas salieron fenomenal, con la luz, en algunas de ellas cuando había más luz, otras luego que se hicieron posteriormente por la noche con el flash, salieron todas bien. Pero cuando llego a casa y meto pues la tarjeta digital en el ordenador, compruebo que entre una y otra aparece una fotografía un tanto anómala. Parece un rostro rojizo, parece que ese rostro tiene barba, tiene una gran nariz. Hemos hecho de todo con esa fotografía, hemos ido por capas intentando aclararla, quitando, y en ningún momento ha salido nadie. No había nadie detrás, no había ninguna fuente de luz, no había ni una hoguera, no había ni una luz ni nada de nada. Con lo cual no sé qué podía ser eso. Seguro que algo explicable, pero no sabemos por el momento. Pero Julio, es que además en esa misma zona de las casitas cercanas, derruidas algunas ya, el esqueleto de lo que fueron en su día casas con familias, hubo también fotos extrañas. Se cuenta de algunos investigadores que se mataron en circunstancias más o menos dolosas, y equipos de investigación que se quedaron muy impresionados porque haciendo fotos, ese fenómeno, esa especie de cara con barba, había aparecido también varias veces donde tú estás exactamente, ¿no? Sí, en una casita que está muy cerquita, bueno, una casa, las 4 paredes que quedan, porque ya se van derruyendo todas poco a poco, hay bastante gente que suelen sacar la misma imagen, es en la misma ventana, la misma cara. Recuerdo en el programa de Miranda, una vez que acabó el programa, que había gente que nos comentaba precisamente eso. Yo también tengo esta foto. Hoy casualmente, yo también tengo esta foto. Sí, pero no es la misma fotografía, sino yo también la he hecho. Esa misma hoy, cara, nariz aguileña. Yo me acuerdo de eso, Julio, que se acercó una persona para decirnos que tenía, es verdad. Y hoy ha dado la casualidad, lo que siempre estas cosas que surgen, las casualidades cuando menos lo esperas. Esta misma tarde, comentando con un amigo el hecho de que iba a acercarme por Ochate, me ha dicho que el verano pasado un grupo de scout de Vitoria, y tengo que verlo, hicieron una grabación en vídeo, y en la grabación en vídeo se ve esa misma cara. Estoy deseando desde luego que tener acceso a esa cinta, que me la dejen para poder ver realmente lo que ocurre, pero parece ser que ya no solo en fotografía sino también en vídeo está grabado. Esa cara misteriosa que algunos identifican con uno de los investigadores que, más obsesionado con Ochate, creyó que en esa torre estaba la puerta hacia otro mundo. A veces la obsesión con estos temas es peligrosa, lo dejamos de momento ahí. Julio, por cierto, tú dentro de esa casa, ¿cómo serían las casas de ese Ochate pobre, imagino, que de repente desaparece? ¿Podemos ya más o menos acotar hasta cuándo hubo gente en Ochate? Porque creo que tenéis datos sorprendentes que iremos conociendo, pero en Miranda, en Vitoria, nos dabais datos y decíamos, caramba, esto es un vuelco tremendo. ¿Hasta cuándo pudo haber gente en Ochate? Creo que habéis hasta localizado gente que nació en Ochate. Estamos detrás de esa pista, de localizar gente, intentar hablar con ellos, pero desde luego lo que está claro es que Ochate sobrevivió, si es que las hubo, porque bueno, como ha comentado Enrique, no hay datos fehacientes de ellos. Sobrevivió a las supuestas epidemias, sobrevivió al siglo XIX y al menos entró en el siglo XX con habitantes. El resto estamos trabajando todavía en ello, detrás de intentar conseguir datos, porque lo que queremos en todo momento es cualquier información que facilitemos, es tener la certeza de que es real, intentar verificarla de todas las formas posibles. Nos parece perfecto, Julio. Os vamos a dar un par de minutillos de descanso para que estéis caminando hacia la famosa torre, y desde allí conectamos tanto contigo como con Enrique, y bueno, planeamos por otra zona, si os parece, Sonora. Esto nunca se ha hecho, yo creo, en la radio. Solamente una pregunta que se repite además en el 7640 Iker, y que le hacen a Julio. Julio, ¿os habéis llevado algún animal? ¿Tenéis un perro cerca o algo? En esta ocasión no. Sí que ha habido otras veces, sobre todo cuando venimos de día, que es mucho más fácil controlarles. Tanto Enrique como yo en más de una ocasión hemos venido paseando con nuestros perros. Y a mí hubo una cosa que me sorprendió la primera vez que vine con Pluto, un cocker que tengo, fue el hecho de que precisamente
el misterio que tiene y la fama que tiene la torre, que el perro no se quisiese acercar. Sin embargo, se metió dentro de la torre y en todo el tiempo que estuve aquí en Ochate no quiso salir de ella. Julio, os vamos a dejar un par de minutos para volver a conectar junto a la torre. Y la pregunta de Carmen, yo no quiero desde luego meter miedo, y esto no es en absoluto ningún efecto extraño, ni lo hemos puesto nosotros, ni mucho menos, pero que es que muchísima gente en el 7640, nosotros hemos escuchado algo también, han escuchado un perro, una especie de perro, bueno, ladrando, o gimiendo, No, más bien o jadeando. como jadeando, cuando tienen la lengua fuera y están cansados. Y hay otras personas como Luis de Móstoles, por ejemplo, que dice habrá sido el viento, pero cuando Iker ha comenzado a hablar con Julio Corral y ha dicho te escuchamos, se ha oído una especie de quejido. Sí, entonces muchísima gente al mismo tiempo, en el 7640, los comentaristas de Milenio 3 están poniendo que es un perro. Hay una historia, una leyenda que Enrique conoce muy bien y que pudimos investigar, de gente que ha visto en el camino que accede a la torre figuras espectrales, a veces medio cuerpo, a veces una especie de aullido como de un perro que se acercaba, y que evidentemente, no olvidemos, algunos dicen que Ochate era paso de los lobos. Bueno, vamos a ir a esa zona en directo, en riguroso directo, a la 1:33, en Ochate, en el pueblo maldito, conexión con Milenio 3, hacia la torre. Y en la torre vamos a calibrar sensaciones, vamos a ver cómo nuestros amigos, que desde luego les felicito personalmente por el nivel de comunicación de lo que están viendo, nos están haciendo auténticas fotos de donde está Ochate, para quien no lo conozca, y seguimos en esa conexión en vivo desde la sombra de la torre, en ese lugar donde, como hemos empezado el programa con ese testimonio, tanta gente ha visto cosas, ha sentido cosas. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis en esta investigación en vivo esta noche desde Ochate. Hola, mi abuelo ha sido pastor durante muchos años y llevaba al ganado a Ochate. Me cuenta que una extraña maldición mató a todos sus habitantes de epidemias. Yo fui y me rodearon mariposas. ¿Qué puede querer decir esto?, nos pregunta Lola desde Vitoria. Mi abuelo me cuenta que una parte de la pared de la iglesia de Ochate está en San Vicentejo. ¿No habrá algún suceso raro allí también? Investigadlo. Bueno, más que San Vicentejo podemos dar el dato, es Uzquiano, un pueblo cercano, donde un extraño pórtico, vamos a llamarlo así, porque desde luego es singular, aparecen varios demonios, pusimos imágenes en ese programa en vivo en Miranda, pues se llevó, casi hicieron como en Egipto, en Abu Simbel, ¿no?, en pequeñito, por algún motivo que no, quizá por adorar ese pórtico, lo llevaron a ese pueblo muy bonito cercano. Soy Juancho de Castrurdiales y os aseguro que solo el pasar cerca de allí es diferente. Felicidades, Enrique, por tu valor, haces que me sienta orgulloso de mi nombre. Soy Enrique de Valencia. Buenas noches, estuve en el programa que hicisteis en Vitoria e hicisteis un comentario acerca de un medallón que se encontró, pero no profundizasteis. ¿Podríamos hacerlo hoy? Lo vamos a hacer cuando suban los dos compañeros, habrá que dejarles otro repecho, otro descanso. Están recorriendo Ochate ahora de noche y te aseguro que uno sea el más escéptico del mundo. Bueno, yo he visto cómo gente ha entrado en crisis de histeria, y tú también lo has visto, ¿verdad, sí, Carmen? Crisis de histeria, gente escéptica en estos temas, llegar allí, no me digan por qué ni por qué no, y tener que bajar llorando muy mal, muy mal. Hola amigos, estuve en Ochate y en el cerro de Ochate me pareció ver a niños. ¡Qué miedo! Yo estuve en Ochate y ese pueblo está envuelto en un halo de misterio, esconde algo desconocido que alguien algún día encontrará, nos dice Mario desde Teruel. Ochate reúne todas las características para ser el lugar más misterioso de España, y no solo en la actualidad, es lo que cree Ville desde Almería. Bueno, los comentaristas como siempre certeros, 7640, siguiendo todo el equipo, toda la gran familia de Milenio, esta investigación en vivo. Vamos a ver si tenemos de nuevo ya a Enrique Chazarra, yo no sé si cerca, lejos, tocando la torre de Ochate. Enrique, ¿dónde estás, amigo? Iker, muy buenas. Pues estoy entrando a la torre de Ochate. Ahora mismo estoy dentro de la torre. No sé si igual la acústica me delata, porque aquí... ¿Estás dentro de la torre ahora mismo? Dentro de la torre. Ahora mismo estoy iluminando con la linterna. Que es... Enrique, te estamos perdiendo. A ver, vamos a ver. Sí, parece que hay un aislamiento total ahora, en esa torre. Ahora igual, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Oye, sí, ahora bien, en esa torre donde te has metido y se ha ido el sonido, han aparecido otros sonidos en muchas ocasiones, ¿no? Que dieron fama, digamos, tú como vitoriano, bueno, ¿cómo viviste aquello en el sentido de que fue una explosión social incluso, ¿no? Lo que estaba pasando allí, cuando dos psicofonías, que el término todavía casi no se conocía bien, pues aparecen dentro de esa torre, que estoy mirando ahora mismo, además de esa torre, con esos árboles que, madre mía, siempre han seguido igual, ¿no? Sin vegetación, muertos completamente. En esa torre donde tú estás ahora mismo, han pasado muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo también ha sido
bueno, pues objeto de muchos ataques, hay que decirlo así, se ha destrozado prácticamente. Efectivamente, actualmente la torre pues está llena de pintadas. Hace poco, desde el Foro Amigos de Ochate, una limpieza, una invitación a que la gente colaborase en limpiar el pueblo y sobre todo el interior de la torre, porque era un auténtico vertedero. De hecho, la última visita que hicisteis por aquí, el equipo de Milenio 3, lo pudisteis comprobar, cómo estaba de porquería la torre. Y la torre, como antes comentábamos, es el icono un poco de Ochate, y sobre todo a nivel de las psicofonías que estamos comentando, pues es un lugar de referencia, donde todos los aficionados a lo paranormal se acercan aquí a intentar grabar esos sonidos, ¿no? Sonidos psicofónicos, pues voces, esa famosa voz de una niña que atiende el nombre de Pándora o Cándora, esa voz de mujer que dice que hace aún la puerta cerrada, psicofonías que ya se han englobado un poco y están metidas en lo que es la investigación parapsicológica de España, por esa claridad y por esa, digamos, fama que han cogido. Oye, Enrique, de la torre se ha dicho mucho, y además, como todavía no tenemos cerrado el círculo de datos, también mucha gente ha opinado sobre su ubicación, su perspectiva, su ángulo, si mira hacia determinado lado. Se ha hablado mucho de ese tipo de cosas en torno a la torre. Siempre la gente se ha centrado en el misterio en la torre y han dejado un poco de lado a esa ermita donde luego vamos a viajar, que es tanto más misteriosa que la torre. ¿Habéis podido averiguar cosas nuevas en torno a lo que es la torre en sí? Bueno, hemos podido antes hablabais un poco de que el pórtico de la torre de Ochate se había trasladado a un pueblo cercano, y no era San Vicentejo, como ha dicho un oyente, sino era el pueblo de Uzquiano, y hemos podido hablar con los albañiles, la empresa de albañiles que en los años 60 trasladaron ese pórtico piedra a piedra, bajo petición de un sacerdote de Uzquiano. Además es curioso porque nos comentaban estos albañiles, concretamente el albañil jefe que llevaba la empresa, de que por aquel entonces les hicieron el encargo, hicieron una serie de planos, clasificaron las piedras y una a una las trasladaron a Uzquiano. Y ante nuestras preguntas de que si por aquella época pues tenía algún tipo de fama insólita o misteriosa, ya nos afirmaban de que sí, de que en Ochate se corrían rumores de maldiciones, rumores de que pasaban cosas raras. Lo que pasa es que, claro, no nos supo precisar a qué se referían, pero nos ha llamado la atención ese dato porque, claro, estamos hablando ya de los años 60, año muy anterior al famoso boom de los años 80, que es cuando Prudencio Muguruza empieza a divulgar el tema de Ochate. Y donde seguro 100% Ochate ya era un pueblo completamente muerto. Ese aspecto, la foto que tienes ahora, siguen estando esos árboles, esas lomas, esa especie de falta de vida, ¿no?, que acompaña a todo el pueblo, porque pocas veces hemos visto algo tan desolado. Hay muchos pueblos abandonados en España, pero la desolación de esa zona en la que estáis ahora mismo, en esa campa, yo creo que sigue siendo brutal, ¿no? Sí, no, además la fotografía que estoy viendo ahora es la que vi hace más de 15 años cuando por primera vez me acerqué aquí a las ruinas de Ochate, ¿no? Lo dices tú, esa torre ahí desafiante, esos árboles totalmente secos, y a pesar de que pueda haber más vegetación, digamos, parece que aquí el tiempo no pasa y la estampa es casi la misma. ¿Está por ahí también Julio Corral? Sí, lo tengo a mi lado. Os habéis juntado en la torre y ahora iniciaremos la subida a la ermita. Julio, empezábamos este programa con uno de tantos testimonios. Hay muchos de campistas, sobre todo en los años 80, que decidieron ir con sus tiendas de campaña. Hay algunos terroríficos. Yo recuerdo uno de dos compañeros de Guipúzcoa que, pasando una noche de campaña en Ochate, en mitad de la noche, notan algo, una especie de toses, creen que es alguien más que ha acudido al pueblo, y entonces encienden dentro de la tienda de campaña, de estas canadienses muy pequeñas, una especie de candilo, de hornillo de gas que se lleva para estos menesteres, y entonces en la propia tela de la tienda de campaña aparece lo que parecía que era un niño, ¿no?, con los brazos un poco separados, un niño de 2 o 3 años, que era absolutamente imposible que estuviera ahí en plena noche. Cuando salieron, desde luego no había nada, y entraron en una escena de pánico que les condujo a ir casi pie a tierra, porque Ochate está aislado por varios caminos, no se puede llegar fácilmente, hay que andar bastante. Julio, testimonios de este tipo en esa zona, habéis podido ir recabando muchos. ¿Hay alguno que te interese especialmente, que haya ocurrido en esa zona visible desde la torre y la arboleda? Serían innumerables los que se podrían contar, y lo más curioso es que normalmente son cuestiones muy repetitivas. Me hablabas de los niños, el tema de los niños, muchísima gente tiene experiencias extrañas relacionadas con niños, escuchan a un niño, ven a un niño, oyen niños, es continuo, es bastante repetitivo, y sobre todo en la zona del pueblo, lo que serían las ruinas del pueblo. Ya si subimos a la ermita, hablaremos posteriormente, pero allí ya es más la dama negra, de la que ya hablamos en Miranda. La dama negra. Una dama negra, pero en el pueblo se suelen repetir bastantes historias de niños. La verdad es que siempre hay que tener mucho cuidado cuando la gente cuenta las experiencias, sobre todo a la hora de
de interpretarlas. Una cosa es lo que se escucha y otra cosa realmente qué es lo que ocurre. Hablábamos del Torreón, en el que muchísima gente ha escuchado por las noches a una persona agonizante, como si fuese una persona que está muriendo, tosiendo, son unos ruidos realmente escalofriantes, y luego sin embargo es una lechuza que tiene el nido arriba y que suele confundir a la gente. No quiero decir con ello que todo lo que ocurre en Ochate tiene una explicación lógica para lo que es hoy en día, pero sí que este sitio da pie a estar muy sugestionado y hay que tener mucho cuidado con ello. Mira, estamos escuchando ahora a nuestro compañero Noel Calero. Bueno, hoy en el estudio la expectación es tremenda. Tenemos a Alberto Granados en un flanco, y a Francisco Contreras, nuestro compañero, anotando puntualmente todo lo que está pasando en este silencio, quizá parecido al que hay allí. Noel, sube esto. Bueno, un corazón latiendo. Carmen, mucha gente que sigue diciendo que eso lo ha notado, lo ha sentido, y es una cosa de esas que hilan a mucha gente. Un fenómeno que no sabemos qué es, que seguramente tiene una explicación natural, pero que claro... Van a salir muchos más testimonios esta noche de las personas, de los comentaristas de Milenio 3 que nos están enviando, de propias experiencias que han tenido en Ochate, o incluso de historias que les han contado sus antepasados. Y todo ese material lo pondremos en manos de Julio y de Enrique, por supuesto. Por ejemplo, un amigo que nos escribe diciendo que dispone de una grabación de audio y vídeo con visión nocturna de ese sonido jadeante que se oye dentro de la torre. Esa misma noche allí vimos un ovni. Guti desde Getafe: yo no he estado, pero por lo que estáis contando, ni loco paso por ahí. Qué valor estar en Ochate ahora mismo. Soy de Monatalaz. Yo he escuchado a un perro gemir o a niños gritar muy lejano 2 veces. Me lo hacéis pasar muy mal. ¿Se refiere al programa? Sí, se refiere al programa. Hola, somos una pareja de la Guardia Civil de Tráfico y estamos en una carretera secundaria, solos, y estamos los dos mirando a todas partes con el pelo de punta. Pues muchos saludos a los compañeros de las fuerzas de seguridad. Y que recuérdanos el caso de Miquel Colmenero y la visión de las dos figuras. ¿Qué pueden ser? ¿Su descripción coincide con la de otros casos? Bueno, mejor que lo recuerde Enrique Chazarra. Enrique, por cierto, esto del corazón no nos lo hemos inventado. Es uno de los primeros síntomas de un montón de gente que es curioso, porque en otros lugares de España no tenemos esta iconografía sonora, ¿no? Si se me permite la palabra, un corazón latiendo. Eso es. Sobre este tema hay que remontarse al año 1985, en febrero, donde un grupo liderado por Fernando Gil estaban acampados aquí en Ochate, y todos fueron testigos de una audición de un sonido de latidos de corazón. Pero además lo curioso, el relato que nos comentaba en su día Fernando Gil, es que nadie dijo nada. Todos empezaron a mirar y fueron conscientes de que estaban escuchando un sonido de corazón, con el consiguiente ahuyentamiento de la zona ante el temor de esta experiencia. Entonces ese, digamos, es el primer caso que nosotros tenemos constatado con testimonios de primera mano. Luego, a partir de ahí, como bien decís, pues han surgido otros casos similares, pero digamos que igual el que más nos llama la atención es el de Fernando Gil, porque había varios testigos. No estamos hablando de una sola persona, sino estamos hablando de 7 u 8 personas que todos escucharon lo mismo. 1:46, Ochate, el pueblo maldito, leyenda o verdad. Ahí están los investigadores que, sin duda alguna, y todo el honor para ellos, están haciendo las mejores pesquisas desde hace pues varias décadas, paso a paso, piedra a piedra. Y les vamos a dar otro repecho para que suban hasta la ermita de Burgondo, ni más ni menos. A mí es un lugar que, por qué no decirlo, sí me inquieta un tanto. Recuerdo la primera vez que estuve en Ochate, todos recordamos nuestra primera vez en Ochate, y iba solo, y recuerdo perfectamente que, si bien la torre y esa vegetación y ese lugar donde tantos han visto cosas, Miquel Colmenero lo decíamos, esa visión de 2 figuras con una especie de capirotes o algo flamígero que se acercaban a su coche, bueno, pues bien, había esa extraña paz. Subí hacia arriba y entonces me encontré con los restos de una ermita. Se ha hablado de ritos, de gente un tanto enloquecida, que como siempre ha hecho mal uso de lo que es el mundo del misterio, pero una ermita que quizá tenga las claves del pueblo maldito. Bueno, pues en unos minutos les dejamos que suban. Nos vemos, nos escuchamos en la ermita de Burgondo. El latido del corazón, la visión de Miquel Colmenero, las visiones de los años 40 de luces que se precipitaban sobre la torre de Ochate. Hay todo tipo de fenomenologías bien curiosas que estos amigos de Ochate están investigando profundamente. Pero hay una parte, Carmen, que es la de la ermita de Burgondo. Es esa iglesia derruida. Cuentan que hubo un retablo, cuentan que se quemó,
Cuentan que la gente cuando en los años 80 alcanza fama, sobre todo a raíz de las psicofonías y aquella foto que dio la vuelta al mundo del llamado OVNI de Treviño, pues bueno, acudió en manada a lo que es Ochate. Y por favor, desde aquí, desde Milenio 3, una vez más, pedimos a la gente que quiera acercarse a ese pueblo de Ochate que tenga un respeto por las tierras, por las lindes, por la gente que cosecha su campo, que vayan con absoluta pulcritud, por favor, que la gente de Milenio 3 somos así, no dejamos la basura por los sitios. Hay que decir que es encomiable la acción que hicieron, ¿no? La labor que tiene este grupo de amigos de Ochate, que algunos cerdos, porque son peor que los cerdos, van allí y dejan toda la porquería extendida por todas partes, para que luego esta gente pues vaya a recoger la mierda de otros. Es que la imagen... Por favor, que tengan mucho cuidado, que no sean así, que tengan un respeto por la naturaleza y también por la gente que se dedica a investigar los casos y por la gente que se dedica a acampar en los sitios, que pueden llegar y cortarse o pasarles algo. Es que las montañas de basura, así como suena, las montañas de basura que había en Ochate, que nunca habíamos visto algo igual, nos dejaron muy sorprendidos e indignados en nuestro último viaje a este lugar. No lo comprendíamos, el penúltimo viaje. Eran montañas auténticas como un vertedero, lleno de basura, lleno de excrementos, lleno de porquería. Llena por dentro. Pero ¿eso por qué? Da la sensación de que, no sé, se había convertido en un lugar al que es difícil acceder y que realmente, pues vaya manera de maltratarlo, ¿no? Vaya manera de maltratarlo. Bueno, en esta ermita que ahora vais a conocer, tan antigua por lo menos como esa torre de San Miguel, donde se obtuvieron esas psicofonías, donde se vio esas luces, cuentan que se guardaba ese extraño medallón también, vamos a conocerlo, un medallón de alabastro, que hizo público Pruden Muguruza y que contaban que ese medallón apareció de forma milagrosa. Bueno, no sabemos hasta qué punto aquí es ficción o realidad, como todo en torno a Ochate. En la zona por la que ahora están subiendo nuestros amigos, varios sargentos, Sargento Laborda, Resines, el grupo Compañía de Carros Blindados de Araca, constataron una serie de anomalías, que ahora nos va a recordar Enrique Chazarra, que él pudo investigar, anomalías de gente que se sentía perdida en una especie de bruma que envolvía el pueblo maldito. Una bruma que a veces descendía, que hemos podido ver, y que ya algunos investigadores les ponía los pelos de punta. Predisposición, sugestión, quizá, ¿por qué no? Pero desde luego era un fenómeno que estaba allí. Mandos militares que guardaron silencio y siguen guardando silencio. Y a través de nuestra línea del 7640 hemos recibido recientemente notificaciones de militares de ese mismo campamento de Araca que han sufrido esas experiencias. Incluso personal de la Guardia Civil, que en las inmediaciones de Ochate también casi desenfundado su arma al encontrarse con lo que parecían figuras de luz en las inmediaciones de un pueblo que a 2-3 kilómetros a la redonda no tiene nada. A 2-3 kilómetros a la redonda hay una serie de pueblos que se convirtieron, como decíamos antes, en atónitos observadores de cómo toda la gente del pueblo muerto o se iba o moría. Vamos a conectar de nuevo con nuestros amigos, no sé si habrán llegado o no, escuchamos mientras en el 7640 lo que quiere decirnos la gente a través de Milenio 3. Pues mira, hablábamos de rostros que aparecían en algunas de las fotografías. Yo tengo esa cara en la foto que hice un coche en Burgos, parece un monje. Cuando pueda os la mando, nos dice Dani desde Miranda. Por favor, abrimos ahí milenio3@cadenaser.com. Milenio 3 con número, el 3 con número, @cadenaser.com. O contenidos o info @ikerjimenez.com para mandarnos cualquier material gráfico que va a ser muy importante. Soy Jordi de Logroño. A principios de verano estuve en Ochate, hice unas fotos y aparecen unas caras que me asustaron. Mi novia no quiere volver. Este verano fuimos a Ochate, no pudimos llegar a subir porque el ambiente era tétrico, se acercaba tormenta y era de noche. Los pueblos cercanos daban miedo, nos decía Xavi. 19 personas vimos la misma foto extraña en la torre. Era un haz de luz brillante con forma de cara. Todo esto con un constante jadeo procedente de esa torre. En el directo, mientras contaban lo del asesinato, de fondo un quejido. Yo creí que era una niña, pero pudo ser un perro. ¿Alguien más lo ha oído? Es cierto. Bueno, mucha gente ha escuchado eso. Creemos que es el viento o algo, ¿no? Algo cuando justo Julio Corral, en la casa donde nos ha contado el crimen de Ochate, se ha oído algo, pero creemos que es el viento. Perros que yo me acuerde hay, pero abajo del todo, en las fincas que hay abajo. Y caballos, eso sí, caballos salvajes sí que hay por la zona. Es cierto, estaba convencida de que había un perro de fondo ladrando. Si no hay perros cercas, ¿qué era? Nos preguntaba Mara. No sé si será obsesión, os juro que nada más conectar con el que está en Ochate he oído como un animal o como alguien llorar. Nos lo decía Olga
desde Madrid, y también testimonios de personas que han visto figuras. Nosotros estuvimos en Ochate hace 3 años y una de las chicas vio una mujer vestida de blanco con un niño en brazos mientras el resto estábamos durmiendo. Esto mismo le ocurrió a otra amiga en otra visita al pueblo. Daba mucho miedo, el frío y la niebla eran un poco raros. Estuve allí y compartí esa sensación de intranquilidad, al igual que los animales que poblan los alrededores de la torre. ¿Ya no hay animales?, nos pregunta Cris desde Burgos. Sí que los hay. Jesús de Vitoria, Gabón, Iker y compañía. Pasé una noche en Ochate, vimos una especie de bola de fuego surcar el cielo. ¿Se conocen testimonios similares? Un saludo. Muchos testimonios. Desde el año 1947, según rezan las crónicas, precisamente Moraza, el hombre al que antes señalaban como uno de los testigos de ese crimen de Ochate, asegura que una serie de esferas de luz, la esfera protagonista de esta historia es la del ovni de Treviño, no sería un objeto físico, aunque algunos análisis, según dijo en su día Juan José Benítez de la Universidad de Bilbao, constataban que dentro de esa esfera que se ve en la fotografía cayendo hacia esa zona de la torre hay algo metálico. Eso no lo podemos comprobar, desde luego. Lo cierto y verdad es que hay infinidad, yo me acuerdo de José Expósito, uno de los testigos que pude entrevistar allí, de grandes objetos de luz, de luminarias auténticas rondando por la zona, al menos hace unos cuantos años. Últimamente yo no he tenido constancia de nuevos testimonios de este tipo, de lo que se llamarían luces populares. Pero la foto del ovni de Treviño fue la portada de Mundo Desconocido, de varias revistas, y dio la vuelta al mundo, y ha sido muy polémica. Parece ser que a raíz de esa foto, Prudencio Muguruza, pues se entusiasma con lo que es el lugar Ochate, y empieza a preguntar al resto de ancianos, de viejecitos que aún quedan en los pueblos de San Vicentejo, Aguillo y Míruli, y es entonces cuando empieza a recrear una historia. Le empiezan a contar cosas como que había ya viejos dichos como Peña de Arrate, cáete, ¿no? Precipítate y mata a esos demonios de Ochate, como si no fueran seres queridos. Me comenta Alberto Granados que nuestros compañeros ya están, pero si os parece, amigos, vamos a acabar esta primera hora con los mensajes de los amigos, y al menos en unos minutos, en la siguiente hora, si están allí, por supuesto que estarán, vamos a empezar la segunda hora conectando con ellos y conociendo la historia de la ermita, porque además en esta segunda hora, Carmen, tenemos un sinfín de información. Tenemos reportajes que van desde el Vaticano a ovnis y policías españoles, tenemos dramatización, tenemos el cine, que Nosferatu, por cierto, no se ha olvidado de nosotros, y acabamos con los mensajes de los amigos. Laura desde Móstoles, que nos dice: yo estuve en Ochate este verano y tras escuchar distintos cantos de lechuzas, ninguno se parecía al sonido que salía de la torre. Yo estuve allí con mi novia hace unos meses y al atardecer los dos vimos claramente unas figuras al borde del camino. ¿Cómo se contacta con los amigos de Ochate?, nos pregunta Jesús. Luego nos lo dirán Julio y Enrique con esa página web que tienen. También decía que la ermita da demasiado respeto como para volver, sobre todo si hay que salir corriendo. Yo he estado muchas veces en Ochate, he escalado la torre de día y de noche y nunca he visto ni he oído nada aparte de vacas, nos decía Robert desde Gasteiz. Un saludo de los vigilantes del aeropuerto de Málaga, que dice que si podíamos poner alguna psicofonía para dedicársela a los compañeros. Bueno, esta noche no, pero en próximas ediciones, por supuesto. Juan desde Valencia, que decía que yo también escuché un perro hace unos minutos. Hace años, después de pasar una noche, hablé con alguien de San Vicentejo, con un anciano que conoció el fin de Ochate y me confirmó lo de las epidemias. Un anciano que vive. Hace algunos años. Bueno, no sé ojalá viva y podamos recuperar ese testimonio. Ochate no podrá significar puerta de lobos en euskera. También he escuchado un lamento, nos dice Lorena. Ots atea, algunos se interpretan como puerta del frío, puerta de los lobos, puerta secreta. Etimología extraña comparándola con el resto, desde luego, de pueblos. ¿Es posible lanzar una pregunta al aire esperando una respuesta parafónica? Es magnífica vuestra fórmula de investigación en vivo, nos lo decía David desde Leganés. Vaya nochecita aquí solo en el cementerio de Segovia. Enhorabuena por la colección que habéis sacado en los kioscos, seguir así. Hablan de la colección, Carmen, y lo que es que no es casualidad. ¿Qué tienes tú en la mano y qué indica? Pues en mi mano está Enigma sin resolver y, como no, con la ya famosa Torre de Ochate. Mira que se ha visto esta torre por sitios y portadas de tus libros, ¿eh? Dice algo, sigue diciendo algo. Se ha puesto en color, se ha puesto en blanco y negro como en esta ocasión.
y aún así yo la sigo viendo. Me imagino a Enrique Chazarra y a Julio Corral allí y... Enigma sin resolver 1 y el Diccionario del Código Da Vinci, los dos primeros libros, tapa dura, edición de lujo, con 2 CDs, Carmen, con 2 CDs. Con 2 CDs que vienen además pegaditos aquí en la última de las portadas. En cada uno de los libros viene el CD. Viene así para que nadie en los kioscos pues tenga la tentación de llevárselo. Se tienen que llevar el librito con el CD. Los 2 CDs, emisiones, nos están preguntando mucho, inéditas. Es decir, nunca se ha emitido por radio ese programa en sí. Son programas con lo mejor de Milenio 3 y además, bueno, hay que descubrirlo, inéditas. La Biblioteca del Misterio, un precio excepcional. La primera entrega, nos están comentando muchos puntos que se está agotando completamente. Bueno, 7,95 creo que es, Carmen. Es que vamos, ya con eso... 2 libros, tapa dura, Código Da Vinci, Enigma sin resolver y 2 CDs con lo mejor de Milenio 3. 2 y 6 minutos, 18,6 grados. Conectamos de nuevo estudio A1 de la cadena SER, Milenio 3, con la ermita de Burgondo. Es que es un camino escarpado, es un camino que hay que hacérselo en plena noche con linternas. Creo que allí nos escucha nuestro compañero Enrique Chazarra. Enrique, buenas noches, amigo. Iker, buenas noches. ¿Ya estáis? Estamos, sí, a pie de la ermita de Burgondo. Bueno, ¿qué se ve? ¿Qué se ve? Para empezar nos hemos recuperado, como tú bien dices, porque la subida ha sido rápida. Y nada, y lo que te digo, estamos a pie de la ermita de Burgondo. ¿Hay mucha distancia para que intentemos hacer la fotografía, Enrique? Hombre, de la torre a la ermita habrá unos 150 metros, 200 metros. Claro, el camino es cuesta arriba y escarpado, como tú me decías, entonces eso os cuesta más, ¿no? Se tarda un ratito en subir, desde la torre hasta la ermita. Oye, yo tengo una imagen de Roberto Pérez, el especialista en arte a la vez que tantas veces nos ha echado un cable allí en Ochate para interpretar algunos símbolos, cogiendo grandes bloques de piedra que empiezan a estar diseminados en el propio camino de subida. Es como si parte de la ermita derruida se hubiera reutilizado en otras cosas, ¿no? Efectivamente, aquí los restos que quedan de la ermita se han caído por las laderas colindantes, y si rebuscamos, como hemos hecho más de una ocasión con Roberto Pérez y con los amigos de Ochate, rebuscando entre esas piedras, intentando buscar la iconografía de la ermita y ver los símbolos y la simbología que había en sus paredes. ¿Una ermita grande, una ermita pequeña? ¿Cómo está la ermita ahora mismo a las 2:07, Enrique? Hombre, actualmente está en un estado un poco ruinoso, o puedo decir bastante, porque el paso del tiempo pues se nota, los actos vandálicos también, los incendios sufridos también han hecho mella, y de alguna manera no tiene nada que ver, yo creo, el aspecto actual de la ermita con lo que hemos podido investigar y con lo que se ha podido ver de otras épocas. La imagen yo creo que es totalmente distinta, pero lo curioso y lo bonito igual un poco de la ermita es que desde aquí se divisa lo que es toda la zona del Chate, todo el pueblo del Chate, toda la zona del condado de Treviño, se ven los pueblos colindantes y hay unas panorámicas estupendas. Julio Corral también está por ahí, ¿verdad? Sí, lo tenemos por aquí. Julio, Estoy aquí. Julio, tú has hecho un gran estudio, un gran esfuerzo en intentar descifrar también con todo vuestro grupo la simbología, porque es cierto que en una de las partes de lo que sería el campanario de esta antigua ermita hay símbolos cuando menos sugerentes y curiosos, símbolos que nos pueden hacer preguntarnos por quién vivió allí, qué tipo de gente estuvo allí. Hemos oído de todo, incluso gente que habla de algún tipo de orden concreta viviendo un tiempo cerca de Ochate, en esa ermita. Tú tienes teoría propia, imagino. Sí, tengo teoría propia, tenemos el grupo en general, y la verdad es que me ha gustado cuando antes he dicho que te gustaba más la ermita y te parecía más inquietante la ermita que el resto, porque a mí me ocurre algo muy parecido. Esta ermita tiene algo que atrae realmente. La verdad es que hay muchísimos datos. Sabes que estamos preparando un libro ahora mismo. Esta ermita nos ha llevado a lugares tan dispares como puede ser la provincia de Ávila, la provincia de La Coruña. Tiene muchísima historia, tiene, pues eso, demasiados datos como para poder contarlos así a grandes rasgos. Pero desde luego es un sitio que en la zona ha tenido mucha importancia. Aún hoy se sigue manteniendo la devoción a la Virgen de Burgondo, se siguen realizando romerías. Es un sitio con mucha importancia para la gente de la zona. Para hacer una fotografía, Enrique, podemos decir que parte de la techumbre está al descubierto, que podéis meteros directamente dentro de la ermita, que hay una especie de parte abovedada y que tiene una situación de privilegio. Por eso se habla, quizá, se argumenta incluso, se ha hablado de diferentes órdenes que pudieran estar ahí. Recordamos incluso algún testimonio de los primitivos investigadores de Ochate, de Prudencio Muguruza, por ejemplo, de llegar a ver platos clavados, ¿no?, en las mesas, como si hubiera una congregación de monjes allí, todavía hasta tiempo reciente. ¿Se sabe algo de eso? Bueno, el
testimonio de pronto no se ha podido constatar, tal y como lo has definido, como que esto fuese una congregación de monjes con gente de la zona de cierta edad. No recuerdan aquí que haya existido algún tipo de congregación. Lo que sí se ha observado es pueblos colindantes a Ochate tienen reliquias, digamos, en restos, vasijas, digamos, homenaje de la ermita, que ha sido guardado celosamente por estos pueblos, y hemos podido probar in situ en nuestras manos cómo eran esos objetos. De alguna manera está la pena de esta ermita es que está deteriorando no solo por el tiempo, sino, bueno, como antes te decía, ha sufrido actos de vandalismo, porque aquí yo recuerdo haber visto... La pena es que perdemos la conexión, ¿eh? Perdemos la conexión, sí. Y esto no es apenas un efecto. Julio, ¿me escuchas? Yo sí, perfectamente. Ah, perfecto. Parece que tu teléfono aguanta un poquito más que el de Enrique, es normal, estamos en una zona ya completamente escarpada. Y que estamos en distintas zonas. Mientras uno está dentro, otro se queda afuera para tener una mejor panorámica. Sí, en cuanto entramos en un sitio, ¡pum! Por cierto, tú hablabas ahí, aparte de la historia que yo creo que hay que recuperar de ese lugar, una historia que puede darnos claves para el futuro de Ochate, que estamos reinvestigando, que estáis reinvestigando y que puede dar frutos asombrosos. El fenómeno paranormal, el fenómeno misterioso, no se centra solo abajo, sino arriba. Es curioso, el 100 no, pero el 80% de la gente que acude a Ochate va, ve la torre, y algunos pocos ven las tumbas, pero muy poca gente sube a esta ermita de Burgondo y hace ese camino. Como tú decías, hay testimonios, personas que aseguran coincidir en ver una imagen que ya es típica en los sitios de misterio, ¿no? Una especie de dama vestida de negro. Sí, una dama vestida de negro, y la mayor parte de la gente en el mismo sitio, la pared más derruida de la ermita, una pared que apenas puede llegar al 1,5 metros, pasando por esa pared es donde suele verse. Es una imagen que la mayor parte de la gente la describe como demasiado breve como para tener la certeza de que ha ocurrido, pero lo suficientemente clara como para convencerse de ello. Y eso lleva a que, como decíais abajo, la gente se lo calla en un principio, luego lo comentan y se dan cuenta de que todo el grupo que ha estado, o parte del grupo, han visto la misma imagen. Y se repite en gente que no ha tenido ningún contacto entre ellos. Entre unos han venido un día, otros han venido otro, y todo el mundo te describe la misma escena. Desgraciadamente, Enrique, rituales de lo más grotesco, personas haciendo extrañas ceremonias en esa ermita. Yo me he llegado a encontrar velones negros en ese sitio, cosa que la imagen impacta un poco. Incluso la quema del retablo llegó a producirse por auténticas hordas de gente que no sé bien qué buscaban, ¿no? Sí, aquí incluso se ha llegado a hablar de rituales satánicos con motivo de que han encontrado restos de velas rojas, restos de algo asemejándose a sangre. Y bueno, y al final yo creo que son bromas o gamberradas de gente que viene aquí buscando sensaciones fuertes y hacen ese tipo de parafernalia, pero en ningún momento se tiene constancia de que en Ochate se haya habido ni mucho menos en ritos satánicos. Más bien al final todo se enfoca a actos de vandalismo, y esa es un poco la pena del estado actual de la ermita. Oye, Julio, esos símbolos que hay junto al campanario, algunos realmente curiosos, ¿podrían arrojarnos en el futuro alguna pista sobre qué gente estuvo ahí? ¿Por qué se abandonó ese lugar varias veces en la historia? ¿O tú crees que ya no vamos a saber leer jamás lo que está escrito en esas paredes que ya se están cayendo? La pena es que no hay investigadores especializados que se decidan a venir aquí a investigarlo, porque desde luego, sobre todo el campanario, es una pieza increíble, tiene una iconografía maravillosa. Ahora mismo la está alumbrando Enrique, y el verla de noche con la luz de la linterna que marca mucho las sombras es algo realmente increíble. Es un campanario, por decirlo de alguna forma para que la gente lo pueda entender, es diferente a la ermita. O sea, la ermita está construida de un tipo de piedra, este campanario es de otro tipo de piedra totalmente diferente. Hay datos que pueden llevar a creer que es incluso muy anterior a la edificación de la ermita, y ahí podría haber bastantes datos que nos llevasen a conocer los orígenes de este pueblo. Un pueblo que, por otro lado, estamos hablando, es un pueblo realmente milenario, anterior, probablemente incluso anterior al año 1000 o rondando ese año. Pues lo dejamos ahí, compañeros, porque ya las conexiones no son tan fluidas como en un principio. Llevamos 1 hora y cuarto porque nos habéis permitido entrometernos en esa investigación en vivo. Lo que sí auguramos es que habrá nuevas investigaciones con todos los medios posibles. Vamos a ver si la tecnología logra captar imágenes, sonidos, quién sabe, y que aquí lo que se hace es reemprender una nueva investigación. Sí que es cierto, Julio, Enrique, os pediría, la gente está preguntando esa dirección de los amigos de Ochate, se puede encontrar en cualquier buscador, poniendo amigos de Ochate directamente, ¿no? Sí, es muy sencillo, simplemente en cualquier buscador se pone amigos de Ochate y llega. Es una dirección, un grupo MSN, no quiero hacer publicidad, pero es un grupo MSN,
y aparece enseguida. Así que no... Tenéis puestas no además podemos. algunas fotos de Ochate, que las estoy viendo ahora mismo, Julio. Hay fotografías, hay psicofonías, Esa torre, hay testimonios de gente, hay la verdad que muchísimo material para aquella persona que esté interesada. La idea que teníamos, Enrique, Julio, es demostrar que la investigación continúa, que nosotros podemos hacer un tema, ir un día a Vitoria, estar todo lleno, pero la investigación en Ochate continúa y estoy seguro, tengo la impresión, con documentos asombrosos. Por ejemplo, el crimen de Ochate, que ya hemos descubierto, que nos ha puesto los pelos de punta, y tantas cosas. Lo dejamos ahí porque seguiremos conectando y haciendo un montón de cosas. Enrique Chazarra y Julio Corral nos llevaron a cientos de miles de amigos la emoción, el latido, nunca mejor dicho, de ese pueblo dormido, de ese pueblo maldito, de ese pueblo muerto, de ese pueblo del que seguro aprenderemos nuevas cosas. Un abrazo muy fuerte a las 2:16 desde la ermita de Burgondo, compañeros. Venga, hasta pronto. Buenas noches. Vamos ya con mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. También si queréis opinar a partir de ahora de los temas que vamos a ir a tratar, pues lo podéis hacer. Fuimos a junio y me entró histerismo, no pude subir. A la mañana siguiente por fin subimos y nos encontramos con los amigos de Ochate y con un montón de gente. Las primeras luces extrañas de Ochate datan de 1947, interesante, porque en ese año se suele situar el inicio de la historia moderna de la ufología, nos dice Luis. Cierto, justo en ese año. En el subsuelo de Ochate puede haber agua o gas que crean fenómenos, el resto es sugestión. Respeto para el lugar, nos dice Edu desde Vitoria. Hola, soy David del grupo de amigos de Ochate. Os aseguro que la niebla que cubría la torre de Ochate el 21 de mayo era impresionante. Saludos desde Vitoria. Deberían analizar el programa de hoy detenidamente. Puede que el lamento que escuchemos sea digno de atención. Oye, Alberto Granados, que está por aquí, compañero. Tremendo lo de Ochate. Vamos a poder igual incluso recuperar ese momento exacto en el que mucha gente ha escuchado una voz y que seguramente será algo natural, pero por lo menos igual al final del programa podemos ponerlo, ¿no? Estamos trabajando en ello, a ver si lo podemos conseguir. Francisco Contreras por aquí también, impresionante lo de Ochate, ¿eh? Sana envidia y excepcional trabajo de Enrique y de Julio, ¿no? A mí me emociona que haya gente capaz de transmitir tantas emociones desde ese torreón, testigo mudo de lo imposible durante tantos años, ¿no? Pero fantástico el trabajo de Enrique y de Julio. Y ahí siguen, ahora estar escuchando desde allí. Carmen, seguimos. No sé si son alucinaciones mías, pero al tiempo que estabais hablando se está escuchando el latido de un corazón. No, ese es Noel Calero, Daniel que es desde malo. Palma de Mallorca. Nuestro técnico Noel Calero, que ha puesto ese efecto para que todos lo veamos. Por cierto, había una noticia importante, compañeros, antes de pasar al primer reportaje de la noche, si nos gustaría saludar a otro amigo. Fernando González Siches, de Explora Films, zoólogo, estaba bastante atribulado, ¿verdad, Carmen? Porque ellos están preparando una grandísima expedición oceanográfica y la gran noticia es que un equipo de japoneses había capturado un kraken vivo, lo había filmado. Esto es algo por lo cual se está peleando, varios países lo llevan haciendo mucho tiempo, ¿no? Intentar buscar el gran monstruo de las profundidades. Bueno, escuchemos lo que decía Fernando González Siches para iniciar este pequeño debate de la semana. Lo que buscamos todos, que buscamos esa primera imagen del calamar gigante, es ver cómo se comporta en su medio natural, en el abismo. ¿Cuál es su comportamiento? Este japonés lo que quería es material fresco de Architeuthis, del calamar gigante, para hacer pruebas de ADN. Entonces lo que hizo fue poner un montón de poteras de anzuelos y unas cámaras fotográficas sobre el anzuelo. En una de ellas enganchó un calamar gigante, que sí que lo es realmente, un Architeuthis, y le tiró 500 fotografías que hemos visto animadas, una detrás de otra, a modo de película, pero siempre es un calamar enganchado, además izado hacia arriba, o sea que ya bastante tocado, se le ve moribundo, rompe un tentáculo. Entonces en ningún caso ve su comportamiento natural, porque es como si yo me voy a una expedición a buscar un tigre, una especie de tigre que no se haya visto nunca, y la primera vez que lo enseño está con un cepo pegando saltos, sangrando por la pata. O sea, se echaría encima mío todo el mundo, la comunidad científica, los de los documentales, los protectores de animales y todos los demás, ¿no? O sea, Carmen, que la polémica está ahí, entre zoólogos, científicos, investigadores, sí, además, la filmación del japonés. Sale ahora esta filmación cuando hace un año y pico que al parecer hicieron esas fotografías, esas tomas. No se sabe muy bien si es una filmación o si son fotografías que han ido animando de determinada manera y por eso la comunidad, truco, ¿no? Por eso la comunidad científica está un poco de uñas, porque no es que se haya rodado un calamar gigante en su hábitat natural como quiere hacer, por ejemplo, Explora Films
pues y como hicimos cuando fuimos junto con Fernando González Sitges y todo el equipo en busca del calamar gigante en las aguas de Asturias. Oye, Alberto, tenemos a Luis Laria, que es un querido compañero, director del CEPESMA, milenario también porque ha intervenido muchísimas veces y que imagino que puede contarnos también cosas interesantes al respecto en directo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que además nos puede arrojar un poquito más de luz y saber si seguimos o no seguimos sin esas imágenes de un calamar vivo. Luis, ¿nos escuchas por ahí? Muy buenas noches. Don Luis Laria, querido amigo, director del CEPESMA, siempre lo decimos, con un museo que hay que ver, por favor, en Luarca, con esos kraken auténticos. Julio Verne tenía razón. Oye, un follón tremendo, no tenemos mucho tiempo, pero simplemente queríamos tu opinión, porque hay como un gran revuelo en el mundo de la zoología, ¿no? Y de la criptozoología, si se permite la palabra. Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, yo creo que las imágenes, por supuesto que son reales. Lo que ocurre es que el maquillaje informativo que se dio de las mismas difiere bastante de lo que es la realidad, ¿no? Decir que, como decía Fernando González Sitges, lo que interesa es ver el ejemplar evolucionando en su medio natural, y en su medio natural no son los 100 o 150 metros como nosotros creemos que se alcanzan esas fotografías, ¿no? Decir que esperan un año, decir que los tonos azules no son lógicos a 900 metros de profundidad en esas fotografías, la falta de agresividad del ejemplar también dice mucho de las circunstancias, que 4 horas sin marcharse de la potera, debatiéndose, dicen ellos incansablemente, para evitar estar capturado, también es ilógico, y que las fotografías están invalidadas por la tinta. Si es imposible que las fotografías queden invalidadas por la tinta de un calamar gigante del género Architeutis, porque un calamar gigante, la bolsa de tinta que tiene, pues es tan sumamente pequeña, que es tan pequeña como un calamar de 400 gramos, ¿no? Como la tinta que puede tener un calamar de 400 gramos. Por lo tanto, efectivamente, carece de interés científico. La verdad es que son unas fotografías anecdóticas, pero que lo triste es que después se configure, digamos, que una parafernalia importante en cuanto a lo que es esa toma de fotografías, cuando realmente yo creo que lo importante es filmarlo en su medio natural, a esos 600, 800, 900 o 1000 metros, viendo cómo captura, cómo desplaza los tentáculos, etcétera, ¿no? Fíjate, Iker, que hemos podido ver por internet, Carmen y yo, en la redacción, esas imágenes, y se ve claramente cómo son fotografías puestas a mucha velocidad, porque cambia todo el entorno muy rápidamente. Pero indagando en información, fíjate lo que hemos descubierto, incluso hay periodistas que ponen que estuvo atacando la cámara más de 4 horas ese calamar. O sea, para que veas la locura, y ¿no? con los tentáculos succionando el barco. Yo he escuchado que era agresivo eso, para el hombre. Que era agresivo y que el tentáculo con cuchillos se removía solo durante un tiempo como una criatura abisal atacando a la gente. Esto yo lo he llegado a escuchar. Claro, fijaros que un ejemplar en su estado natural, sin que tenga no interfiera ningún medio que lo esté obstaculizando para desenvolverse por sí mismo, a 600, 800 o 900 metros de profundidad, está con todas las facultades vitales plenas, ¿no? Entonces, es imposible que esté durante 4 horas debatiéndose para soltarse de una potera. Realmente podría romper el tentáculo, que sí es cierto que los tentáculos son tremendamente poderosos, pero por ejemplo se fraccionan muy fácilmente, se pueden romper de una forma bastante fácil, son sensibles incluso a la tensión, y entonces podría estar solamente unos minutos, lo que quiere decir que si estuvo durante 4 horas debatiéndose es que realmente estaba en un estado de semi-inconsciencia debido a las deficiencias que tienen neurológicas cuando les falta la presión, y que por ello podría haber estado 4 horas perfectamente, efectivamente. Agresividad no se demuestra en ninguna de las fotografías que hemos observado, y además decir que, bueno, pues eso valida la idea de que efectivamente pueden estar hechas las fotografías pues a 100 o 150 metros de la superficie. Decir que es imposible que esos tonos azules podamos encontrarlos en las fotografías cuando se realizan a 900 metros de profundidad, cuando sabemos que a partir de los 250 metros carecemos ya de luz, es una noche eterna, ¿no? ¿Tiene alguna importancia científica en el caso de que aunque no se haya podido filmar, pero este calamar de 8 metros, ¿tiene alguna importancia científica o no? Bueno, tiene una importancia científica entre comillas. Lo único que podemos saber precisamente con estas tomas, estas fotografías realizadas, es que un calamar Architeutis, que puede, en este caso de 8 metros de longitud, que puede pesar entre los 70 y 80 kilos, posiblemente más 70 que 80, se trata de una hembra.
decir que la única anécdota o el único interés que puede tener para la comunidad científica o para la sociedad en general es que tienen una actuación similar a lo que es un calamar convencional, o sea que puede llegar a atacar a una potera precisamente por un estado de interés, bien sea alimentario o bien sea por agresividad, pero que después cuando ese calamar está capturado y se sube hasta la superficie, realmente o es que se engancha en un momento determinado, pues ya carece de interés científico, porque no podemos tener ningún conocimiento de su evolución natural. O sea, lo que decía antes, lo importante sería filmarlo a través de vídeo, por supuesto, y que de esa filmación estuviese sin tener ningún tipo de circunstancia que estuviese forzando pues al individuo, ¿no? En este caso yo creo que estar sujeto por un tentáculo y a esa distancia de la superficie obviamente carece de interés, porque no sabemos incluso ni el comportamiento real de él, ¿no? Bueno, lo dejamos bien puntualizado porque muchísima gente en el 7640 nos preguntaban qué había de verdad, de mentira, de leyenda. Lo que es cierto es que se está preparando una gigantesca operación de búsqueda real del Kraken en vivo, que ahí participará por supuesto Luis Dario y un montón de amigos, y lo contaremos si es posible en vivo y en directo. Luis, como siempre, muchísimas gracias por poner esta guinda importantísima para saber algo en torno a un tema tan turbulento. Un abrazo, amigo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado. Milenio 3, Cadena Ser. Bueno, llegados a este punto, 2:26, amigos, es tremendo lo del calamar, lo del tentáculo solitario atacando a la gente. A ver si somos nosotros los españoles los que logramos filmar en vivo ese calamar Canarias, gigante. creo que va a ser la expedición, en ¿no? Canarias. Y está invitado el equipo de Milenio, ¿no? Sí. Esperamos estar en ese barco de nuevo, otra vez en busca del calamar gigante, y a ver si esta vez lo pillamos de verdad. Yo veo ya a Alberto de buzo. Yo traigo suerte, os lo advierto, que yo todavía no he estado, o sea que esta Sí, que sea la primera incursión. Le metemos a yo voy de Alberto de Cebo. Alberto de Cebo, sí, es cierto. Entre Alberto de Cebo y Francisco llevando el batiscafo, tenemos el equipo completo. El calamar se va. Francisco no. El calamar no va debajo del agua, ¿no? No le gusta. Bueno, estimados amigos, ahora tenemos un momento yo creo que importante para este programa. Un momento importante porque el equipo de producción de la cadena SER ha vuelto con una de las señales de identidad de este programa. Esta historia es terrible, terrible. Es una historia que hemos dramatizado y recreado, que he guionizado, pero que todo el equipo de actores de la cadena SER, con la mano firme de Mariano Revilla y Juan Antonio Merallo, han creado para todos vosotros. Tenemos un montón de fichajes en el equipo de las dramatizaciones, y han empezado con una historia tremenda. El Candil del Muerto se llamaba, una historia que tiene que ver con un caso real y que tiene que ver también con esas apariciones que a mucha gente le siguen durante toda la vida. Escuchamos. No sé por qué ha tardado tanto en verme. Ya le dije que si las alucinaciones regresaban de inmediato... ¿Alucinaciones? Usted tampoco me cree, ¿verdad? Mire, Jean-Claude, no tengo tiempo para discutir con usted. Ha tenido otra crisis y es preciso que ahora mismo tome esta medicación. Son todos iguales, doctor. Usted también. ¿Acaso piensa que soy uno de esos locos dóciles a los que drogan para que no molesten? ¿No se da cuenta de que lo que me ocurre es algo inexplicable? Enfermeros, vengan ahora mismo. Ingreso inmediato para sedación. ¿Aún me quiere volver a encerrar, doctor Prevost? Bandido miserable. Explíqueme lo que me ocurre. ¿Me oye? No quiero inyecciones, sino una respuesta. Una respuesta a lo que he visto. La escena se producía una noche de invierno de hace unos cuantos años, en la 9ª planta del Hospital Psiquiátrico de Grenoble. Jean-Claude Simon, paciente 114, salió de la habitación en estado inconsciente sobre una camilla y bien sujeto por la camisa de fuerza. Atrás, secándose el sudor y con una mueca de preocupación, el veterano doctor Prevost se desplomaba sobre un sillón. Volvió a abrir la carpeta que contenía el expediente de aquel enfermo y leyó una vez más hasta bien entrada la madrugada. Sin lugar a dudas, aquel era un caso difícil, algo que había comenzado 30 años atrás.
Jean-Claude y su amigo François jugaban al fútbol en un descampado a las afueras del pueblecito de Domaine, término municipal de Isère, al acabar una tarde de primavera de 1976. Poco antes sus familiares les habían prohibido salir bajo ningún concepto. Eran cosas de mayores y además lo prohibido es siempre seductor. Así que casi a escondidas acordaron fugarse para ir a la solitaria campiña. ¿Has visto eso? Lo que he visto es que te he metido un golazo. Me debes 5 cromos. Shh. Escucha, es ahí detrás, ahí mismo. El niño se quedó paralizado. Alguien se acercaba por la vereda con una linterna. Era un resplandor tenue que avanzaba entre la neblina de aquella tarde desapacible. ¿De qué tienes miedo, François? Seguro que es mi tío yendo a la granja. ¿Tu tío tiene una linterna roja? No, pero puede que... ¿Lo escuchas? Puede ser alguien del pueblo que... François. Era extraño. A pesar de la soledad repentina en la que le había dejado su amigo, Jean-Claude no sintió miedo. La curiosidad le empujó a caminar con sigilo en dirección al descampado, detrás de la arboleda, allí donde una luz pulsante se había detenido como esperándole. Aquel sonido cada vez más próximo sí le puso en guardia. Además, le dio la impresión de que alguien invisible se acercaba poco a poco por el camino que quedaba a su espalda. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. Nadie respondió. De frente, como hipnotizándole con su color suave, aquella esfera de luz flotaba a poco más de 1 metro del suelo. No sabía por qué, pero una extraña fuerza le obligaba a caminar hacia ella. Aquella voz se oyó perfectamente, casi sobre sus hombros, nítida, como si se le fuese a abalanzar de un momento a otro. Entonces el joven Jean-Claude sintió lo que era el pánico, y unas lágrimas empezaron a resbalar por las mejillas en completo silencio. Ya casi estaba todo a oscuras, pero el niño al girarse bruscamente lo ve. Era una figura alta, humana, con el cabello largo y brazos delgados extendidos, en ademán de abrazarle. ¿Un hombre? ¿Una mujer? Imposible saberlo. Tan solo una sombra alargada que se acercaba reflejada en la tapia de ladrillo. Una figura que avanzaba en su dirección. Alguien que se le iba a echar encima. ¿Sí? Soy el doctor Leclerc. ¿Puedo pasar? Por supuesto, profesor. Ya he visto la triste escena. No sé qué hacer ya con este paciente. Sus crisis alucinatorias son recurrentes. No encuentro una medicación para detener su delirio. No le negaré que estoy muy interesado en su sintomatología. Traté algún caso parecido precisamente en aquella zona de Domaine hace ya años. Al enterarme de este caso de Jean-Claude Simon, he considerado óptimo que... ¿Un caso parecido? Bien, déjeme que le explique. Yo creo que hay una zona cerebral que de algún modo permanece ajena a... ¿Parecido al de Jean-Claude y en la misma zona? ¿Cómo no me había informado antes de ello? Estoy enterado de que es usted un hombre ocupado. Y lo cierto es que no supe de este paciente suyo hasta que un colega común me informó. Pensé que mis teorías le iban a parecer poco fundamentadas, pero al ver lo que hoy se ha producido aquí, me he animado a visitarle en su despacho, a pesar de lo intempestivo de la hora. ¿Y ha hecho bien? Yo no conozco un caso similar. Son 20 años de visiones hipnagógicas continuadas. Es una longevidad espantosa. Pesadillas lúcidas que se repiten una y otra vez, atormentándolo. Y todo tras un trauma inicial en la niñez. ¿Me equivoco? El profesor Leclerc estaba en lo cierto.
Jean-Claude Simon, después de ver por una fracción de segundo a aquella figura avanzando en la oscuridad, logró salir corriendo hasta su casa, dejando incluso el balón de fútbol en el descampado. Entre sollozos contó lo ocurrido a su madre, pero no le creyó. Aquella misma noche, desde la ventana de su cuarto, observando la campiña donde todo había ocurrido, vio cómo se encendía poco a poco la luminaria rojiza, como si le llamase desde la distancia. Vestido con su pijama azul, caminó con los pies descalzos sobre la loseta, muerto de miedo y dispuesto a avisar a quien poco antes le había tachado de mentiroso. Pero justo al abrir la puerta, sintió que no estaba solo. Las manos se le agarrotaron paralizadas por el miedo. Las piernas le temblaron y comenzó a orinarse encima. Poco a poco, la sombra, la misma sombra del cabello alargado y los largos brazos famélicos y extendidos, subía lentamente, proyectándose en la pared de su propia casa. Después de aquel shock inicial, provocado seguramente por la aparición accidental de un vagabundo, el niño creó una pesadilla que no le ha abandonado hasta hoy. Lo extraño es que me contó cada caso, cada crisis, con una tremenda fuerza, con una dosis de angustia como nunca he visto en un paciente maduro. O sea que las visiones se han prolongado durante todo este tiempo. Efectivamente. Por lo menos ha habido una cada año. Aquella figura idealizada y deformada se le acabó apareciendo dentro de su dormitorio, proyectada siempre en alguna de las paredes de la habitación. ¿Y llegaba al límite del shock emocional? Sí, con desmayos y pérdida de la conciencia la mayoría de las veces. Incluso ceguera temporal. Es algo tan extraño que... ¿Usted conoce la antigua historia que se contaba por Domén? Hombre, claro, yo soy médico, no antropólogo o folclorista. De viejas historias mi obligación es saber poco. Es que yo tuve un caso parecido, tan similar que estremece. Y en la misma zona. Es algo extraordinario. El paciente, ya adolescente, me confesaba durante el tratamiento una serie de síntomas idénticos. Parálisis, audición de una voz cada vez más cercana y algo parecido a un latido de corazón. Visión de una sombra estilizada que se aproxima. Ahora que lo dice, Jean-Claude me contó un día que su abuela aún le asustó más hablándole del candil del muerto. Ya ve qué cosas. Al parecer, era la única que creía lo que le estaba sucediendo. El candil del muerto. Eso es. Los médicos nada te dirán, hijo mío. Tu abuela bien sabe que el candil persigue hasta el final a su víctima. No debes volver nunca por ese campo. ¿Nunca me oyes? Pero, abuela, la figura la he visto ya dentro de casa. Madre me pega si le digo lo que me ocurre. Me dice que me encerrarán en un manicomio. En cuanto veas al muerto, debes echar al aire un puñado de esta sal que ahora tu abuela te da y rezar. Rezar con toda tu fe al ángel de la guarda. Así debe ser y así será. Toma, es sal bendecida. ¿Pero quién es el muerto, abuela? ¿Por qué me sigue? ¿Qué quiere? No has sido el único, Jean-Claude. Solamente determinados días, determinada fecha maldita puede aparecer. Fue un hombre malo, un loco que en esa misma campiña mató a un niño. Los hombres del pueblo lo encontraron con las manos manchadas de sangre y lo quemaron vivo. Desde entonces vaga eternamente.
La tradición oral de Domén dice que el muerto, como un ente casi diabólico, solo aparece en determinada fecha. ¿Sabe cuándo ocurrió el primer caso de Jean-Claude? Por Dios, esos son solo supercherías. No me haga que... Mire los archivos, doctor. Mírelos, porque estoy seguro de que mi vaticinio se va a cumplir. Por favor, Leclerc. Somos gente de ciencia. Tenemos un paciente con visiones hipnagógicas por shock postraumático y usted se dedica a hacer numerología. Es solo mirarlo. Ya verá cómo se cumple lo que le digo. ¿Acaso no se atreve? 6 de junio, 6 de la tarde, 1976. Los 3 seises. ¿Lo ve? Eso es lo que indica la tradición. No siga por ahí, doctor. ¿Y el otro caso que usted trató, se curó el paciente? No. Entonces está ingresado. ¿Y quién es? Ya no es nadie. Se ahorcó. Santo cielo. ¿Y qué le atormentaba a él? Era un niño que ese mismo día, en ese mismo lugar, jugaba al fútbol con otro. Vieron una luz roja, como un candil, acercándose, y huyó como alma que lleva el diablo. Se llamaba François Jambion. François. Pero es el amigo que aquel... Sí, tal y como temía. Es el mismo que aquel 6 de junio de 1976, a las 6 de la tarde, estaba en la campiña de Domén. No me reveló la identidad del muchacho que jugaba con él. Y por lo que veo, él tampoco contó nada. No, jamás mencionó a su amigo. Quizá ambos no se llegaran a contar nunca lo que les pasaba, o quizá guardaban su secreto. Es más que probable. Este tipo de sucesos aíslan del mundo a quien lo sufre. No hay modo de prevención. Cualquier noche, a cualquier hora, ven que alguien les observa de pie, junto a la cama, con los brazos extendidos. Es una persecución eterna. ¿Usted lo aguantaría? Dios bendito. Y aquel chico se ahorcó. Imagínese en qué árbol. Justo en aquel junto al que jugaban al fútbol aquella tarde aciaga. Y no pudo más. Y se entregó. ¿Que se entregó? ¿A quién? Querido doctor, en Domén saben que el muerto siempre cumple con su venganza. Aquella noche Jean-Claude Simon abrió los ojos muy despacio dentro de la unidad intensiva de sedación del Hospital Psiquiátrico de Grenoble. Al hacerlo, vio que su esposa le acompañaba, sollozando a un lado de la cama. Había tenido una especie de colapso y notaba el cuerpo dolorido. Un gotero poco a poco vertía el suero transparente en sus venas. La habitación estaba casi en completa oscuridad y eso le incomodó. Solo la pantalla verde del electrocardiograma alumbraba un poco. Fue entonces cuando notó que el pulso se le aceleraba poco a poco. Eran los sollozos. Aquellos sollozos que conforme se iban haciendo más claros, percibía distintos. Muy distintos a los de su mujer. No podía moverse, pero las manos se agarrotaban solas. La espalda se estiraba hasta casi arquearse. Era aquella sensación, aquella presión en el pecho, aquel miedo creciendo desde el estómago, aquel pánico al saber que su mujer no estaba allí, aquel terror al ver la puerta cerrada, la oscuridad dibujando sus propios pies inmóviles sobre la cama, aquella conciencia clara de que la figura de pelo largo que le miraba fijamente desde su derecha no era su mujer, ni su madre, ni nadie vivo. Serían las 6 de la madrugada cuando el doctor Prevost y el psiquiatra Leclerc llegaron
llegaron casi abalanzándose sobre la puerta de la habitación del paciente 114. Pero era demasiado tarde. Otra crisis, otra alucinación, le había sobrevenido repentinamente, provocándole la muerte al girarse bruscamente y arrancarse las ondas de los brazos. Los dos médicos se quedaron mirando uno a otro, mientras dos enfermeras recogían los trozos de cristal del gotero. El cadáver tenía una mueca de terror grabada en la cara. Al encender la luz y mirar al calendario colgado en la pared, ambos se percataron de que ya era día 6 de junio de 1996. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez y todo su equipo. Dos y 46, vamos a quitarnos un poco la extraña sensación que ha dejado la historia de Jean-Claude S. en Domene y la recreación de todo el equipo de producción de la cadena SER. La verdad es que, bueno, han empezado con fuerza estos muchachos, veteranos en el mundo de la radio, que, bueno, no voy a decir cada semana porque es imposible, pero de cuando en cuando y muy frecuentemente van a traernos historias que nos van a poner la carne de gallina. Por cierto que hemos hablado de peste que es un término desconocido y también maléfico y extraño y que tanto miedo causó en la Europa de hace unos siglos, y hemos hablado de pestes en el tema principal de hoy, en Ochate. Carmen, curiosidades de la historia, la peste negra y sus remedios para curarla. En la segunda mitad del siglo XIV, Europa se vio diezmada por una terrible epidemia de peste. En apenas 4 años murieron unos 25 millones de habitantes, casi un tercio de la población europea. Los enterradores no daban abasto excavando tumbas y por ello muchas veces se tenían que amontonar los cuerpos y quemarlos en piras enormes en las plazas de todos los pueblos. Al parecer la peste llegó de China a través de los barcos mercantes italianos que tenían contacto con puertos asiáticos. Entre las mercancías había ratas que estaban plagadas de pulgas y fueron estos diminutos animales los que a gran velocidad transmitieron esta mortal enfermedad. Se transmitía por el aire, por los esputos, por las picaduras. Era tal la contaminación que había en la propia calle que era muy difícil no pillar alguna de sus variantes. Entre ellas se encontraba la temida peste bubónica. Se incubaba en 6 días y la primera manifestación externa que tenía era una gran buba o pústula negra que se formaba en el sitio exacto donde había picado la pulga. A las pocas horas se inflamaba el cuello, las axilas, las ingles, mientras todo el cuerpo, a marchas agigantadas, se llenaba de costras y después la muerte. Por su parte, la peste neumónica, que se gestaba en 3 días, hacía que el enfermo se ahogara en su propia sangre a causa del encharcamiento de los pulmones, y la peste septicémica, en la que el paciente moría en menos de un día. En aquella época nadie sabía cómo se trataba aquella extraña enfermedad que se manifestaba de diversas maneras. Por ello aparecieron todo tipo de teorías, desde que era debida a la conjunción de ciertos planetas o a una serie de terremotos que se habían producido, pasando por los que creían que había sido a causa de un cambio climático o de la forma que habían adquirido las nubes, y llegando a los que pensaban que era el resultado de la lujuria o de dormir demasiado. A causa del terror y la confusión que sentía la sociedad de la época, se empezaron a ver por las calles verdaderas romerías de personas vestidas con túnicas que se flagelaban fuertemente mientras oraban pidiendo la protección divina y aullaban culpando a todos los que pasaban por su lado. Pero si las hipótesis de cómo se había producido la enfermedad eran curiosas, no menos lo eran los remedios que se utilizaron para intentar curarla. De uso común eran los rezos y los amuletos. Otros aseguraban que comiendo higos y avellanas y bebiendo aceite de oliva no se cogería el mal. Los más radicales ya no dormían con sus mujeres por lo que pudiera pasar y se dedicaban a tomar el sol, que al parecer ahuyentaba la peste.
Pero si además se tenía dinero, era mejor pedir al galeno que le realizara un brebaje a base de oro y plata, por lo que muchos, en vez de morir a causa de la peste, lo hicieron envenenados por los metales. Aquejados por la peste o intentando remediar esta, lo cierto es que 25 millones de personas recibieron la visita de la temida sombra negra que portaba una guadaña: la muerte. Ni más ni menos, la peste negra. Azotó también a Ochate, sería uno de los misterios. Lo que azota últimamente en las inmediaciones del Vaticano son extraños enigmas. Se han puesto de moda todo tipo de libros, Asesini, nuestro compañero Santiago Camacho ha hecho un formidable trabajo sobre la cara oculta del Vaticano. Está de moda eso de los agentes secretos, las extrañas finanzas, las reyertas, las venganzas, los códigos cifrados. Recientemente, esta semana, ha pasado una historia que se sigue investigando hace mucho tiempo, que es curiosísima. Nuestro compañero Alberto Granados se ha sumergido en ella. El resultado es este reportaje. Hoy va de ahorcamientos, desde luego. Inquietante. Un tribunal de Roma ha abierto el proceso judicial contra 5 personas acusadas de estar implicadas en la muerte del banquero italiano Roberto Calvi, que hace 23 años apareció colgado bajo un puente de Londres en el marco de uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal italiana. Pero ¿quién era este siniestro personaje? Contesta Santiago Camacho, autor del libro Biografía no autorizada del Vaticano. Roberto Calvi era el presidente del Banco Ambrosiano, una institución que operaba estrechamente vinculada con el Instituto de Obras de Religión, lo que conocemos popularmente como el Banco Vaticano, y en una época, como fueron los años finales de los 70 y principios de los 80, en que la relación de esas dos instituciones con el crimen organizado, con figuras como Michele Sindona, que era conocido como el banquero de la mafia, que limpiaba dinero del crimen organizado no solamente italiano, sino también estadounidense, etcétera, etcétera, pues llevó a que surgiesen en aquella época una serie de escándalos financieros. Cuando surgió el escándalo del Banco Ambrosiano, del que él era presidente, Roberto Calvi huyó a Londres, donde encontró allí su fatal destino. El escenario de su suicidio o asesinato fue de lo más extraño. Se le encontró un 18 de junio de 1982, colgado de una horca en un puente de Londres, el Monjes Negros, en lo que se creyó que se trataba de un suicidio. El banquero no era un atleta, apareció pendiendo de una soga al cuello en un andamio de tubos de acero que había debajo del puente. Le habían afeitado el bigote y en sus bolsillos tenía un par de ladrillos y $15.000. Un empleado de correos lo vio esa mañana mientras se bamboleaba y llamó a la policía. Pero, ¿qué datos nos faltan? Nos falta el dato de que Roberto Calvi era un masón de alto grado y además alardeaba de ello. Era una de esas personas que no hacía gala de la discreción masónica adecuada. En el juramento masónico hay una cláusula que dice que si falto a este juramento, que mi cadáver sea suspendido sobre las aguas y cubierto por estas. El cadáver de Roberto Calvi llegó a ser cubierto por las aguas cuando subió la marea del Támesis. Y eso es un dato que no es en absoluto anecdótico. Es más, el que llevase ladrillos propios de los masones, de los constructores, en los bolsillos era claramente un indicio de que algo había tenido que ver su relación con la orden con su muerte. Por otro lado, también nos falta otra cosa, nos falta un maletín. Nos falta un maletín que llevaba consigo a todas partes y que al parecer llevaba una documentación importantísima y que al parecer fue utilizado por uno de los que ahora mismo están encausados en este juicio para hacer chantaje a altas instancias del Vaticano. De hecho, fruto de este chantaje fue la detención de este personaje.
En el juicio que ha comenzado, la acusación recae sobre el capo de la mafia siciliano Pippo Calo y otras 4 personas. Un hombre de negocios, Flavio Carboni, y su novia austríaca, Manuela Kleisig. El excabecilla de una banda criminal en Roma, Ernesto Diotabelli, y el excontrabandista Silvano Vítor, que trabajaba como chofer del banquero. Se cree que el proceso pueda durar 2 años. Los fiscales Luca Tescaroli y María Monteleone solicitaron una lista de testigos que abarca a 177 hombres y mujeres. ¿Asesinado por administrar mal el dinero de la mafia siciliana? ¿Por miedo a que revelase secretos del lavado de dinero en el Banco Ambrosiano? ¿Ajuste de cuentas por parte de la logia masónica? ¿Conexiones argentinas en el crimen? Son muchas las incógnitas que se irán desvelando de Roberto Calvi, más conocido como el banquero de Dios. Lo decíamos, Rockwell, estábamos aquí, cuando ponemos esta música esto se revoluciona, los autómatas con cabeza humana, que son los number one. Este es un pequeño homenaje siempre a Antonio José Alés, hace casi 30 años en esta emisora, y bueno, pues por eso lo ponemos. Por cierto, antes de acabar con los mensajes de nuestros amigos que hoy lo han pasado, bueno, les están casi echando la bronca. Fijaos qué noticia, compañeros, es curiosísima. Presidente del Consejo de Defensa de Chile, ve un fantasma. Pues sí, que Clara Skadatsky, presidenta del Consejo de Defensa del Estado de Chile, aseguró haber visto dentro de un ascensor al abogado Mateo de Laure, al mismo día y a la misma hora en el que éste moría en la ciudad de Arica, a cientos de kilómetros desde donde se encontraba Clara. Al parecer la presidenta y otras personas vieron y subieron con él en el ascensor de la institución al abogado de Laure, pero lo extraño es que este hace unas horas que había fallecido, además en extrañas circunstancias, mientras estudiaba el alegato contra la aprobación de la secta Moon. Impactada por la noticia, Clara escribió un homenaje en memoria de su amigo en el que decía: hoy, mientras su cuerpo yacía en el extremo norte del país, estuviste en el ascensor del Consejo, aquí en la capital, conmigo 1 hora antes de que yo supiera de tu muerte. Viniste a despedirte, a avisarme de que te habían hecho daño. Lo averiguaremos. Noticia sorprendente, compañeros, desde luego que es inquietante. Yo he oído alguna historia de ascensores y fantasmas, visiones, ¿no? Visiones anteriores. No tenemos casi tiempo, hemos dejado en la faltriquera hoy, yo creo que lo de Chate merecía mucho la pena, teníamos ahí los compañeros, y hemos dejado un montón de contenidos para nuestra particular nevera, un montón de reportajes de historias. Acabamos casi prácticamente con, imagino, un montón de repercusiones en el 7640 Palabra Milenio. Bueno, me parece que en esta ocasión, tanto los actores como tú que has hecho el guión, os habéis pasado. Me habéis dejado paralizada de terror dentro de mi coche. Ahora, ¿cómo entro en mi casa?, nos dice Cari desde Albacete. Estoy tapado hasta el cuello y llorando, temblando de arriba abajo. Vaya historia, la mejor. Sera desde Almería. Uf, soy un tío de 2x2 y estoy aquí acongojado en una esquina de mi habitación en la cama, muerto de miedo con una linterna. Que mire, en la linterna no que hay sombras, ¿eh? No hay sombras. Enhorabuena. Os pasáis con las dramatizaciones. El año que viene acaba en 6. Cualquier día me da algo. ¡Qué miedo! Desde Madrid os escuchamos siempre, nos habéis levantado de la cama y estamos en el sofá muertos de miedo. Felicidades, Carmen e Inac. Estoy al lado de un cementerio en Lanzarote con mi novia y estamos con los pelos de punta. Un cementerio en Lanzarote tiene que tener lo suyo, desde luego. Hola, me llamo Carlos y soy vigilante y ahora mismo estoy trabajando solo y me estáis poniendo la noche un poquito tensa. Saludos desde Tenerife. Pues sí, la verdad es que están todos un poco cautivados. Intentaremos seguir haciéndolo. Los sábados, sabéis, de 1 a 3. Los viernes de 1:30 a 3. Alberto, Francisco, muchas gracias. Hemos dejado un montón de reportajes que creo que van a satisfacer a nuestros oyentes. Carmen, buenas madrugadas. Hasta el viernes. Claro que sí, hasta el viernes a la 1:30, que aquí nos veremos, y darle las gracias a un amigo oyente que todos los días me escribe un mensaje haciendo alusión a mi voz y no me ofendo para nada. Muchas gracias, amigo. Anda.